Cultura de calle. Propuestas alternativas fuera de los circuitos del sistema. En el programa de hoy, 3 Tetemán. Un barrio feliz. Miguel Ángel Gallardo. Generación Beat. Casas viejas. La calle, la calle, la calle. En palabras de 3 Tetemán, las calles de Madrid son muy agradecidas con su arte. Su famoso icono, el gigante de 3 cabezas, se presenta siempre rodeado de una imaginería propia con la que solo quiere divertir al transeúnte. Empecé a pintar en la calle, pegando pegatinas hechas a mano en la calle, para el deseo de conectar con el público. Y íbamos dibujando sobre pegatinas y las pegamos por ahí. Ahí fue cuando empecé con mi personaje de 3 cabezas, el 3 Tetemán. Es muy inexpresivo mi personaje, porque no tiene ojos y solo se conecta contigo, con el que lo está viendo, por los gestos o por su actuación. Representa un poco para mí el ser humano o la complejidad del ser humano. Las 3 maneras de actuar que pueda tener una persona. Me gusta que haya una tercera entidad que venga ahí a poner la duda un poco en lo que piensa. Por eso siempre hay un rollo ahí de microcosmo y macrocosmo. Un día borracho lo expliqué muy bien, pero ahora ya no me acuerdo muy bien de eso. El apodo de agitador de medio ambiente viene obviamente de mover el spray cuando estás pintando, y también porque estás ahí creando una agitación cultural, pues eso, en el medio ambiente, en las calles y todo. Me gusta apropiarme cosas que ya existen y solo con cambiar una palabra, ¿sabes? Con el reciclaje visual, 3 Tetemán integra los pósters de las paredes en su obra. Esas paredes de carteles pegadas, me pareció divertido intervenir sobre ellas porque, además de estar respetando el medio ambiente de alguna forma, permitía tener un fondo y jugar con la publicidad, con algo que ya te daba la ciudad. Y me gustaba mucho también porque había una relación directa con la gente, en cuanto a que la gente había visto 1000 veces el póster de Bisbal cantando con el micrófono en la mano. Sin embargo, si tú llegas y te pones a dibujar alrededor de Bisbal y en vez del micro le pones cualquier cosa que te salga por la mente, pues la gente es ¡ah, mira aquí! ¿Sabes? Hay esa relación de divertirme, de pasar un buen rato, que la gente se divirtiese también, y que como a lo mejor mañana ya no estaba, pues era muy espontáneo. Lo bueno que te permitía esto era que te ponías un domingo en la Gran Vía a pintar así paredes enormes y venía la policía y te decía, oye, ¿qué estás haciendo? Y tú, bueno, pues estoy pintando papel. Y era muy entendible, entonces miraban y decían, bueno, pues sigue. Si tú te explicas bien, si tienes un razonamiento así, pues puedes explicar tu punto de vista y si es entendible, ellos lo entienden y a lo mejor te dejan pintar, cosa que ahora parece que hay una ley de tolerancia cero, y yo personalmente pues he tenido una multa bastante importante por pintar este tipo de paredes, así que ya estoy un poquito menos entusiasmo en cuanto a que en Madrid es la hostia para pintar, porque creo que está pasando como en todas las ciudades europeas, que se está estrechando el lazo y ya nos queda poquito. Pero bueno, tú como artista también tienes que encontrar otras formas de expresarte. Me gusta pasarlo bien y es lo que te digo, no quiero entrar en conflicto, no pretendo ser un justiciero de no sé qué. Entonces con la vieja que sale de su casa no le voy a decir lo que está bien, lo que está mal, y justo cuando trabajo en la calle busco más la espontaneidad, busco más una forma de diversión y no quiero entrar en un razonamiento demasiado profundo en el que se come un poco el fondo, se come la forma. Las piñatas, por ejemplo, para mí el Tetemán pues representaba un poco realmente lo que es el street art, que el street art es, tú llegas ahí, regalas a la gente una pieza tuya. Pues esto era lo mismo, solo que era mi personaje relleno de caramelos, que también mola porque era todavía más festivo y todo. Sin embargo, por ejemplo, cuando trabajo en los cuadros, pues ya me expreso muchísimo más en los temas que me llenan.
Me gusta más tratar de temas, diría que más espirituales, el tiempo, la vida que pasa, la religión incluso. Esos son los temas que me gustan tratar cuando pinto. Mis influencias personales son el Bosco, Velázquez, Rafael. Hubo un periodo en que me iba al Prado todos los domingos porque era gratis y me parece una manera de pasar la tarde cojonuda, y todos esos cuadros se caracterizan para mí que cualquier elemento donde esté situado tiene un significado, donde se convierte en un símbolo, y por eso siento que tanto mis composiciones como mis historias son mucho más cercanas, aunque no en el estilo, sino en la forma de narración a esos grandes maestros, porque aparte de hacer algo bonito, pues todo tenía un significado. La base del arte urbano es que estás totalmente regalando algo, es que estás como artista regalando una pieza, deshaciéndote de una pieza y regalándola totalmente al público, cosa que en pocos otros artes pasa. Marruecos es un poco como todos esos países que tienen menos presente el graffiti o lo que sea, pues ellos no lo ven para nada como un acto de vandalismo, entonces muchas veces es muy fácil ponerte en un sitio y pintar porque la gente entiende todavía mucho más que les estás regalando algo, porque dicen, wow, mira, un turista que viene a gastarse pintura y pintar para nosotros, ¿sabes? Ir a pintar en esos países es muy gratificante y muy agradable, porque te pones en cualquier sitio y te empiezas a pintar y la gente está súper contenta porque les estás regalando algo. Cuando fui a la India hay como muchas publicidades pintadas a mano, siempre con la misma forma, que es como un rectángulo, letras, una imagen, no sé qué, ¿no? Que a mí como artista veo esto y es una pieza de arte, y para ellos es una publicidad. Cuando vas a esos países es súper interesante ver qué concepción tiene uno del arte según su cultura y qué no. O medo é um açougueiro, eu sou um réptil. Venha, bondade, me beije. A natureza me deu as mãos e eu as lhe dou de volta. Venha, bondade, me beije. El proyecto del colectivo Un Barrio Feliz se ha concentrado en criticar la instalación de cámaras de vigilancia en el barrio de Lavapiés. Un Barrio Feliz es una plataforma que nace hace unos meses, cuando aparece en la prensa la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid decide instalar 48 cámaras de videovigilancia en todo el área del barrio de Lavapiés. Esta noticia nos suribella, nos preocupa, y ya desde la noticia y desde la primera instalación de los cables ya empezamos a organizarnos para hacer cosas y para protestar. En realidad, lo que dicen a nivel oficial, querían disuadir de ciertos problemas que consideran que tiene el barrio, como uno es el menudeo de drogas, otro grupos islamistas fundamentalistas o grupos antisistema, ¿no? Lo cual a nosotros nos mola todavía más, que hayan instalado 48 cámaras que valen 600.000 euros en Lavapiés y que vulneran uno de los derechos fundamentales que tenemos, es para combatir a fundamentalistas islámicos, lo cual suena casi de Mortero y Filemón. En realidad, Lavapiés siempre ha sido un barrio muy contestatario. De hecho, por su propia definición dentro del tejido urbano de Madrid, ese siempre ha sido el barrio frontera dentro de la propia ciudad, ¿no? Y eso ha llevado a que, por ejemplo, los procesos de gentrificación ahora en la ciudad, es decir, intentar convertir el centro viejo en un barrio para gente joven, con los pisos muy caros, especular, tal, en Lavapiés no han podido, o sea, no han podido conseguir este efecto, ¿no? Porque es un barrio con bastantes problemas sociales, ¿no? Y bastantes problemas de recursos, tal. Sí, es muy curioso, porque Lavapiés está muy cerquita de la Casa de la Villa, ¿no? Está muy cerquita de donde curra el alcalde, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir en esta teoría de que realmente han puesto las cámaras para mirarnos con cariño, para poder observar lo que pasa, ¿no? Porque realmente no se pasan por el barrio. Realmente tiene a Lavapiés abandonado, ¿no?
Desde la noticia de la implantación de las cámaras nos juntamos, nos reunimos, gente de todos lados, ¿no? Y empezamos un poco a visibilizar la protesta, ¿no? Y para movilizar a la gente pues hicimos un concurso de carteles, ¿no? Igual parece que el tema de la videodiferencia es muy bonito, ¿no? A la gente que le gusta la gráfica le mola, y nos llovieron carteles a mansalva. Y luego, bueno, pues alguna vez ya hemos pasado un poco al teatrillo, que es lo que nos gusta en Lavapiés, a montar la verbena y el cachondeo y tal. Hicimos un camarón, nosotros pensamos que para camarón, el de la isla. Y entonces pusimos un concurso de camarones, y lo tienes que llevar peluca y tal. El proyecto, desarrollado dentro del taller Open Up de Media Lab Prado, consistía en un principio en hackear el sistema técnico de estas cámaras. Y al enterarnos de que el Media Lab iba a poner su pantalla gigante y tal, se nos ocurrió ligar las dos cosas. Y pensamos que si por un lado el ayuntamiento, el área de las artes, montaba una pantalla y por otro lado el área de seguridad montaba las cámaras, solo había que juntar las dos cosas. Era como un gran sistema de comunicación y tal. Y se nos ocurrió la idea de que hay mucho interés con el tema del morbo, ¿no? Del morbo de la videovigilancia, ¿verdad? En averiguar qué es lo que miran las cámaras, ¿no? Es decir, qué es lo que observan las cámaras. Como al observar mientras instalaban que en realidad la cámara lleva arriba una antena, es decir, que no está cableado el sistema, pues se nos ocurrió que podíamos hackearlo con tarjeta wifi, entrar, capturar las imágenes y emitirlas en la pantalla. El problema de esto, que es medianamente posible, no merece la pena hacerlo de verdad, da igual. Solo había que decir que lo íbamos a hacer. Y hecho, para su representación cogemos un palo largo y una cámara y le pusimos al lado de la cámara de videovigilancia. Y tomamos unas imágenes muy parecidas. Lo más interesante de esto es que realmente lo que se grababa era la calle, ¿no? Es decir, que no grababa nada relevante. Pero la relevancia precisamente estaba en el hecho de que el sistema se sentía como atacado, se sentía vulnerable y por ello demostrábamos que no era infalible, ¿no? No sabemos muy bien qué hay detrás de todo esto. Si sabemos que ha costado 600.000 euros. Como la pantalla del Media Lab, que ha costado 1 millón de euros. Es decir, que yo creo que estamos en una sociedad no tanto de control, sino de descontrol, ¿no? Con 600.000 euros y unas cámaras se soluciona el problema de la delincuencia de Lavapiés, ¿no? Digamos que hemos llegado a esto, ¿no? Es decir, hemos llegado a una sociedad que ha perdido un poco como el rumbo, ¿no? Es decir, los problemas de Lavapiés se solucionan con medidas sociales, trabajando bastante y bajando al barrio. Y sobre todo a tomarse callas con los vecinos, pero esto no lo hacen. Entonces ahí va un poquito la crítica, ¿no? Miguel Ángel Gallardo es un destacado historietista español, creador, entre otros muchos personajes, de Makoki, emblemático durante los años 80. No obstante, en la década de los 90 y ya en el nuevo siglo, se decantó por el género biográfico. En los años 80 lo que tenían de bueno ahí en el Víbora y todo eso es que éramos de la misma generación, teníamos más o menos la misma edad, ¿no? Además, básicamente teníamos la misma edad que nuestros lectores, o sea que era una comunión muy perfecta. Y era ese momento justo entre que se acababa la dictadura y empezaba la democracia, pero que las instituciones no estaban formadas, ¿no? Así que había como una especie de cierta libertad en el aire que no había límites. Y dentro de eso el cómic era lo que menos límites tenía, porque si hablas de la televisión o el cine, que son medios mucho más caros y mucho más complicados de hacer, el cómic, bueno, se dibujaba, se imprimía y ya estaba. El nombre de Makoki, yo qué sé, intento saber, salió allí por casualidad, bien se le ocurrió y ya está. Y entonces, básicamente lo que hacía
era retratar a un lumpen típico de Barcelona, que son los pequeños manguis que dan palos por aquí y por allí, tíos que habían estado en la Modelo, o sea, gente ya delincuentes, ¿no? Y entre eso y el argot, pues se hizo rápidamente conocido, ¿no? Pasaron los años, me casé, tuvimos a María y María, claro, es un punto de inflexión muy importante, ¿no? Y es una cosa muy determinante en mi vida, ¿no? Y era una historia, de alguna manera, que estaba ahí para contar. Lo que pasa que siempre he dicho que el álbum de María y yo lo hice en un mes, pero me costó 13 años hacerlo, ¿no? Los 13 años hasta que encontré la forma de hacerlo, el tono, la voz y el humor, ¿no? Y yo lo quería explicar desde ahí, ¿no? Quería explicar la historia desde una normalidad, entre comillas, ¿no? O sea, de cómo nos comunicamos María y yo y cómo hemos llegado a un punto de entendimiento a través del dibujo, por ejemplo, ¿no? O sea, María y yo lo que cuenta es simplemente una anécdota. Cada Semana Santa, pues en vez de traer a María para Barcelona, pues yo me voy a Canarias y cogemos un resort, que son baratos, que te dan una pulserita de esas y puedes zampar y beber todo lo que quieras. Y es un sitio recogido donde yo puedo estar con María, hay piscina y todo eso, o sea que a mí me da facilidades, ¿no? Lo único es que es un escenario psicodélico, porque está lleno, pues, de alemanes, de ingleses y tal. Y entonces, partiendo de la anécdota esa de una semana en un resort, pues la amplío y voy explicando un poco cómo es la vida con María, ¿no? Y lo que hacemos juntos y los prejuicios que tiene la gente con María, cómo la miran. Pero quería que el mensaje para los padres fuera que nos podíamos reír, ¿no? Que teníamos permiso para reírnos de las situaciones en las que nos metíamos a veces, ¿no? Que para la mayoría de las personas pueden ser situaciones jodidas o situaciones muy heavy, ¿no? Pero para nosotros llega un momento en que cuando se repiten pues ya empiezan a ser un poco esperpénticas, ¿no? El director Félix Fernández de Castro leyó el libro de María y yo y enseguida se dio cuenta de que tenía entre manos una historia que contar. Lo que más me interesó fue el tono del libro. Es un libro que a la que te lo terminas piensas que te lo has pasado estupendamente leyéndolo y me parece muy meritorio para un libro que cuenta una historia sobre una discapacidad y sobre una cosa que objetivamente es una putada, ¿no? Y en cambio el tono es muy optimista, muy vital, ¿no? Y entonces, al cabo de unos días, se me ocurrió que además había una buena película ahí. 3, 2, 1, María vive con su madre en Canarias, a 3 horas de avión de Barcelona. No hubo en ningún momento planteamiento de vamos a coger un par de actores y los vamos a poner a hacer la película, porque es que no hubiera funcionado, porque en el caso mío, pues sí, ponen a Brad Pitt o alguien así, funciona seguramente. Pero en el caso de María es imposible imitar, ¿no?, a alguien con autismo. Hubo quien me desanimó al principio, porque pensaban que un documental iba a ser un material mucho más difícil de controlar que una ficción. Claro, es una historia tan personal, tan ligada a dos personajes concretos, y además encima muy condicionada por la discapacidad de María. O sea, ¿cómo afrontas eso con un actor o con otro discapacitado? Me parecía que o era con ellos o no era, ¿no? Lo que está bien es que está a medio camino, porque es un documental que es una historia, o sea, que está explicando una historia y tiene principio y final. Y yo a veces lo veo como una película más que como un documental. La implicación de Miguel a este nivel ha sido total. O sea, a nivel de contenido, la peli es el libro de Miguel. Además se ha implicado en muchas partes de grafismo y se ha ocupado de las animaciones. De modo que no, esta película, vamos, sin Miguel es completamente implanteable, aparte de que es el protagonista. Y fue bien, fue divertido realmente. O sea, María hizo todo el rodaje perfectamente. Como no había que hacer cosas que se salieran del itinerario que hacíamos normalmente o de las cosas que hacíamos, pues no, estuvo súper bien. Y luego el otro reto ya en un plano más narrativo de contenido, que era ser fiel al tono del libro. Este tono que os decía, que es como tan directo, tan fresco, tan espontáneo, tan optimista sobre todo, tan vital, ¿no? Y que a mí me preocupaba mucho que eso estuviera en el libro. Yo creo que esto también está conseguido. María es una estrella de cine innata porque primero le importa 3 pepinos ser la actriz principal de la película. Ella, de hecho, pocas veces miraba a cámara. Lo único que hacía de vez en cuando era decir ¡Félix! Y Félix intentaba como la, ¿no?
Yeah, I see what you mean. Yeah, see that? All the way across. Yeah. It's worth it. See a picture. You know, I'm really surprised that the batting is as obvious. Frame number, Dave. Yeah. Okay, let's summarize real. Oh, frame number. Yeah. 7-6. Okay. Bajo el término Generación Beat, reunimos a un puñado de escritores estadounidenses de la década de los 50. Sus escritos eran una importante base intelectual de los movimientos contraculturales de los 60. Rechazan los valores clásicos occidentales y defienden la libertad sexual y el uso de las drogas y el alcohol. Tienen una visión claramente inconformista y totalmente crítica con las falsas moralidades y el sistema capitalista. En sus obras encontramos representadas las vivencias de una juventud insatisfecha ante la carencia de ideales más allá del hedonismo egoísta burgués y presentan el prototipo del adolescente que se revela frente a la sociedad. Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Neil Casari y John Clelon Holmes forman la nómina principal del grupo al que se irán uniendo diversas personalidades. Finalmente, los valores que el movimiento representa son absorbidos por la cultura de masas, anulando su valor revolucionario. El 2 de diciembre de 2007 fue demolido en Sevilla el centro social ocupado y autogestionado llamado Casas Viejas. Durante sus 5 años de funcionamiento, Casas Viejas fue el principal referente y espacio de creación de los movimientos contraculturales de la ciudad. Casas Viejas era un espacio que se abrió para que las personas pudieran reunirse, hacer actividades de cualquier tipo, organizar sus luchas y utilizar ese espacio como herramienta artística de creación, de reunión, lúdica, social. Claramente éramos gente muy joven que venía de otros movimientos sociales, pero que nos encontrábamos de repente con un centro social enorme que gestionar y que llevar adelante con unas ideas políticas cercanas a la anarquía y con muchas ganas de hacer actividades al margen del sistema, tanto culturales como políticas, como para sacar financiación para otros movimientos, para otras luchas. Descendemos de los bufones de la corte, que eran los únicos a los que se le permitía darle caña al rey de turno, y entonces un sitio como una Cupa es un sitio pues perfecto para desarrollar tus ideas sin tener que pasar por el aro de administraciones y de agachar la cabeza y tragar por un lado, y no, ese era un espacio liberado. Tú eres libre de crear lo que te dé la gana, como te dé la gana, y después el mismo público, cuando lo presentes a la calle, el que te va a hacer de director y te va a decir esto va, esto no va. Casas Viejas para mí personalmente era mucho, ¿no? Básicamente un centro social, ¿no? Un espacio ocupado donde se realizaban muchísimas actividades y donde se dieron también unas relaciones bastante guapas, ¿no? Y bastante potentes. Y Casas Viejas fue una necesidad de un pequeño colectivo de gente que estaba ahí en esos momentos con mogollón de inquietudes y decidió pues hacer cosas por sí misma. Ellos comprenderán por qué me encuentro aquí y por qué este Estado ha decidido matarme como una bruja. Que las brujas tienen que
El taller de teatro sin director surgió de una convocatoria que hicimos algunas personas que nos gustaba el teatro para crear un grupo de personas interesadas y trabajar sin director. La cuestión era no funcionar de una manera jerárquica, ahí está, de que tienes a una persona que te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, dónde lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y toda la hostia. Era de nosotras mismas. No era un grupo en el que todo el mundo era director, sino era un grupo en el que había una ausencia de director voluntaria, en el sentido de que todo el mundo aportaba y creaba la dinámica de forma espontánea y muy plural. De ahí surgió hacerlo de esa manera también, por ti misma, ¿sabes? Por nosotras mismas, sin nadie que nos marcara un camino. Entonces elegíamos textos como con el tema carcelario o como el problema kurdo-iraquí en la guerra de Irak o como los abusos de las fuerzas del orden. Principalmente mi trabajo y mi vida y mi pasión es el diseño gráfico, la tipografía, entonces me volcaba en lo que me era más fácil, ¿no? En la cartelería. En el fondo no deja de ser publicidad, no deja de ser difusión o atracción de las actividades que se hacían allí para buscar público o para buscar gente que se implique, colaboradores, ¿no? Con pinches. Con la comunicación del centro buscábamos hacer algo nuevo, intentábamos reflejar primero nuestras influencias, ¿no? Desde la más pura estética punk al surrealismo, al dadaísmo, tirar al blanco y negro, a las fotocopias, tipografía muy reventada, pero a la misma vez queríamos hacer homenajes al cartelismo de izquierdas y anarquistas de la Guerra Civil Española, de todo el estallido del 77, de la estética del collage, de romper esquemas. A la misma vez no perdíamos las ganas de molestar y las ganas de reventar el discurso oficial, ¿no? Al estar en un espacio liberado también eran bastante libres los números que hacíamos. Entonces un día me juntaba contigo, otro día me juntaba con el otro día con la otra. Y entonces todos y todas nos poníamos a hacer números, eran bastante variopintos y eran un poco engañosos porque el público estaba demasiado regalado. Los cabarets eran la caña. Era un centro de expresión y de difusión artística, por supuesto desde una óptica política y antisistémica. La desaparición de casas viejas generó un vacío en los movimientos contraculturales de la ciudad, que perdieron su principal espacio de encuentro y creación. Mientras miles de viviendas entregadas al mercado de la especulación continuaban vacías en el centro de la ciudad, era demolida Casas Viejas. A mí me satisface mucho estar delante de un cuadro porque piensas, te creas una historia, utilizas diferentes técnicas, no sé qué, y en la calle pues es mucho más fresco, es mucho más directo, mucho más apasionado también, ¿sabes? Con la relación que tienes con la gente y todo. Nosotros pensamos también que las cámaras tienen algún tipo de comportamiento, es decir, de reconocimiento de comportamientos malignos, ¿no? Es decir, que te ponen una multa si te fumas un porro, o que ya te fichan y te mandan los papeles para deportarte si eres negro, tal. Alex de la Iglesia es hijo de aquella época y Muchachada Nui de alguna manera también, ¿no? Yo no digo que sigan nuestros pasos, sino que simplemente lo que hicimos nosotros fue un paso más en la rueda para llegar hasta esto, ¿no? Hace 13 años yo me acuerdo que estaba allí el kiosco de la Pepa y mogollón de niños, como que tenía un montón de vida. Y con la especulación, colega, y todas estas reformas, como que se le ha quitado vida al barrio, ¿no? Cultura de calle, cultura de calle.